Lo que nos hace falta es más sensibilidad. Para hablar de la sexualidad, del placer, para comunicarnos y hacernos más visibles. Y sobre todo, para acabar bien. Esta es una serie de podcasts que eliminará muchas pajas mentales frente al estigma y la discriminación. Bienvenidas y bienvenidos. Vamos a acabar bien. Hola, bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de la serie de podcast del Comité Antisida de Valencia, Acabar Bien. Hoy nuestro capítulo se titula Visibilizar con sentido, porque vivir con VIH no te hace diferente. Las personas con VIH, muchas veces por barreras generadas por el estigma y la discriminación, no tienen la posibilidad de dar a conocer su estado, aun cuando no es necesario, pero seguramente si existiera menos estigma hacia la infección, tendríamos más personas que estarían siendo visibles en pro de una respuesta efectiva a la epidemia y con la necesidad de garantizar sus derechos. Pues hoy vamos a conocer historias de personas que trabajan y visibilizan en su día a día vivir con el VIH. Comparten que son mujeres, además ambas son argentinas, líderes y especialistas en la temática. Una de ellas vive con VIH y acaba de ser madre. La otra es la directora de la Red de Trabajadoras Sexuales de América Latina y el Caribe. Tremendas cracks las que Sara tiene hoy como invitadas. Bueno, en el primer y segundo episodio de la serie hemos hablado de la salud sexual y reproductiva y del sexo. Ahora llegó el turno de hablar de la visibilidad, pero esta visibilidad se refiere al trabajo en la defensa y promoción de los derechos de las personas. En este caso, trabajadoras sexuales y en el trabajo en la garantía de las personas con VIH, donde también tenemos la entrevista de Mariana. ¿Por qué es importante visibilizar al VIH y por consiguiente que personas con VIH sean visibles públicamente? Al ser una infección que ha sido satanizada por más de 3 décadas, es importante visibilizar a las personas con VIH y dar a conocer que pueden tener una vida como cualquier otra persona, eliminando tabúes generados en gran parte por el desconocimiento. Recordemos que cuando apareció el primer caso de VIH en el mundo, exactamente hace 37 años, la relación directa fue con la muerte, precisamente por su forma de afectar al sistema inmune de las personas y también porque no se tenía conocimiento de un tratamiento efectivo. Esto ha cambiado muchísimo desde entonces. Las personas ahora tienen la posibilidad de vivir gracias al tratamiento retroviral. Esto es, que la persona con VIH debe tomar un medicamento diario para así ayudar a su sistema inmune a hacer frente al virus. Pero esto, desafortunadamente, no es conocido por todas las personas y ahí es donde empiezan los problemas. El hecho de que la sociedad desinformada vincule las infecciones de transmisión sexual con la moralidad y los prejuicios LGBTI-fóbicos y machistas trae consecuencias para las personas con VIH, ya que por el desconocimiento surgen barreras sociales, educativas, laborales o de acceso a servicios de salud, por ejemplo. Precisamente porque muchas personas pueden seguir pensando que vivir con VIH es un castigo o una carga, cuando en realidad es solo una condición de salud que no impide que tengamos una vida digna como la de cualquiera. Ahora, por esto es que es muy importante que la gente conozca el trabajo que se hace en prevención, en diagnóstico, en tratamiento y en avances, porque se tiene que derrumbar toda esta falta de conocimiento que genera muro entre las personas con VIH y una mejor calidad de vida. Para eso tenemos el testimonio de 2 grandes personas invitadas, pero además quiero darle la bienvenida a Sara y sus apuntes para que nos cuenten un poco más. Y ahora, para continuar por buen camino, vamos con los apuntes de Sara. Una sección que nos acercará más a nuestro objetivo: acabar bien. Vamos a acabar bien.
Hola Sara, qué alegría tenerte de nuevo con nosotros. ¿Cómo estás? Hola Diego, para mí es un placer poder estar aquí y compartir mis apuntes. Yo muy bien, ¿y tú? Yo también estoy muy bien y bueno, ahora mucho mejor que estás con nosotros, pero a lo que vamos. Hablaba yo de la importancia de la visibilidad del trabajo de las personas en derechos humanos y específicamente en el tema de VIH. ¿Qué tienes para contarnos? Pues en esta ocasión me gustaría acercaros dos testimonios muy diferentes de mujeres que han vivido esa discriminación de la que venimos hablando en el programa de hoy. La primera entrevistada nos va a relatar cómo fue su experiencia al expresar su deseo por ser madre y los comentarios a los que se tuvo que enfrentar cuando se quedó embarazada. Ella es Mariana Giacono, una mujer argentina de 35 años que fue diagnosticada de VIH a los 19. Desde 2005 es activista del VIH en Argentina y en América Latina, por lo que es una persona pública y sus posts en redes sociales generan todo tipo de comentarios, tanto positivos como negativos. El estigma y la discriminación están presentes en el día a día de una persona que tiene VIH, tanto en contextos sociales como laborales. Y es que en algunos empleos todavía hacen los test preocupacionales, que esto ya no está permitido. Lo que pasa es que mucha gente no lo conoce y por eso se siguen haciendo. Mariana trabaja en el ámbito de la educación y de las organizaciones sociales, un entorno que ella denomina amigable con las personas que tienen VIH, por lo que en este sentido ella no ha tenido problemas ni barreras al acceso al trabajo. Sin embargo, en otros aspectos de su vida sí que se ha encontrado en una situación más vulnerable. Cuando hablé del deseo de quedar embarazada, recibí muchos comentarios de odios, más de un mes o 2 meses. Pero ni siquiera crítica como tan suave, digo, comentarios de odio, de que estaba enferma, de que me iba a morir, de que como si me iba a morir quería ser madre, que la bebé iba a quedar huérfana, que mi marido también iba a morir por hacer sexo sin preservativo conmigo. Estos comentarios hicieron que Mariana evaluara su condición de persona pública por las posibles repercusiones que pudiese tener su hija. Entonces eso me hizo reflexionar sobre si quería mostrar la cara de Eva o no y si Eva tenía que ser visible, porque después uno no sabe si la gente agarra una foto mía con la bebé y postea una mierda. Entonces sí estoy como más alerta porque ahora no es conmigo solo la cosa, sino con ella, con mi pareja eso lo tenemos más claro y lo podemos asumir, pero ella no tiene por qué. Una de las principales críticas que la gente hace a las mujeres VIH que quieren ser madres es que van a traer al mundo a un bebé enfermo. Para desmentir esta información, primero vamos a explicar cómo se transmite el VIH de la mamá al bebé, lo que se conoce como transmisión vertical, y vamos a ver que esto es muy difícil que suceda a día de hoy. La mayor parte de las transmisiones verticales se producen cerca o durante el proceso de parto y alumbramiento, que es cuando nace el bebé, y también durante la lactancia. Según la Guía sobre Embarazo, Salud Materna y VIH, editada por el Grupo de Trabajo sobre Tratamientos del VIH GTT-VIH, el principal factor de riesgo de transmisión vertical es la carga viral, o sea, la cantidad de VIH presente en la sangre. Y como hemos repetido a lo largo de todos los programas, con los antirretrovirales actuales, la carga viral es indetectable, por lo que es intransmisible. Un dato muy importante porque si en el momento del parto la mamá está indetectable, la probabilidad de que se produzca la transmisión vertical se reduce a 0%. Claro, esto es un hecho en los países desarrollados que tienen acceso a los medicamentos. Por ejemplo, en España a día de hoy no nacen niños ni niñas con VIH, pero esto no significa que en otros países todavía sea un reto. Es completamente cierto lo que dice Sara. Por ejemplo, en Latinoamérica la situación es completamente diferente. Si bien se ha trabajado muchísimo en los últimos años en terminar con la transmisión vertical, en algunos países aún sigue ocurriendo, más que todo por falta de acceso a herramientas o insumos, o en otros casos es por el desconocimiento también de las personas. Claro, y además para garantizar la seguridad en una mamá que tiene VIH, se toman una serie de medidas preventivas como la cesárea, aunque la mujer puede elegir tener un parto vaginal en caso de que sea posible. Y otra de las medidas es no dar de amamantar al bebé, porque la carga viral hace referencia a la sangre y no a la leche materna.
No es transmisible porque si la mujer está tomando la medicación, la mujer o el cuerpo gestante está tomando medicación y tiene su carga viral indetectable, no hay posibilidades de transmisión. No está recomendada la lactancia materna, es un debate que está abierto, que lo estamos provocando a que continúe, porque en África las mujeres amamantan porque no hay ni agua potable ni leche de fórmula. Sin embargo, no aumentó la tasa de transmisión por lactancia, por transmisión vertical en África. Entonces, estamos generando esos debates. Ya hay muchas mujeres con VIH que amamantaron, lo que pasa que son casos y no se puede hacer un gran estudio. Entonces, si la mujer tiene acceso a la medicación, una buena alimentación y está negativa, significa que no hay riesgos. Cuando el bebé nace, como es habitual, tiene los anticuerpos de la madre hasta los 18 meses, pero durante los primeros meses de vida de un bebé que tiene una mama con VIH, se le hace la prueba PCR que comprueba la presencia de patógenos en la sangre del bebé y ya se sabe si está infectado o no, aunque se sigan haciendo análisis y pruebas para asegurarse de que todo va bien. Estas son algunas de las claves que necesitamos saber sobre maternidad y VIH para quitarnos los prejuicios sobre los embarazos de mujeres seropositivas. Y sí, Sara, una de las cosas más importantes es que las personas tengan el conocimiento adecuado para que así tomen decisiones. Imagínate nomás cuántas mujeres o parejas con VIH deseando tener hijos, pero por la falta de información no lo hacen. Claro, esto debe ser controlado, como bien lo decía Mariana. Tener un hijo cuando se tiene VIH debe tener una serie de cuidados que, aunque no especiales o diferentes a los de cualquier otra madre, sí deben trabajar por evitar la posible infección del o de la bebé. Ahora vamos a dar paso a un testimonio diferente. Ella es Elena Reiniaga, directora de la Red de Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe, y va a ser ella misma quien nos explique cómo trabajan desde esta organización para velar por la salud de su colectivo. Cada organización de la Red Tracer o organización de trabajadoras sexuales, desde hace más de 20 años algunas, una de las cosas que nosotras levantamos por entender que al trabajar con el cuerpo estábamos muy expuestas es el tema de la lucha contra el SIDA. Y entonces cada organización tiene promotora formada, o sea, compañera formada, y hace un trabajo entre pares maravilloso, que eso quiere decir salir, recorrer la calle toda la semana, llevar los condones, llevar materiales para las compañeras y recomendaciones. Para las compañeras para que se acerquen a los centros de salud y puedan hacerse el test voluntariamente. Insisten en que la prueba sea voluntaria porque en algunos países todavía es obligatoria y realizan un test al mes con carnet y fotografía identificativa. En la organización luchan por erradicar estos carnets y reivindican que las personas que ejercen el trabajo sexual tengan acceso a una salud integral y no solo para hacerse un test. Debo acotar además que la Red Tracer, de la que Elena es directora, ha venido trabajando por muchos años en la necesidad de mejorar la calidad de vida de las trabajadoras sexuales en América Latina y el Caribe. El carnet es solo una de las cosas que hacen, pero lo más importante también es la necesidad de que el trabajo sexual, cuando sea por decisión propia, se entienda como un trabajo, lo que implica la garantía de derechos. Y acá debemos tocar un tema que es súper interesante, pero que es de mucho cuidado. Hay una línea muy delgada que diferencia el trabajo sexual de la trata de personas y del proxenetismo, pero para eso mejor que sea Elena la que nos explique. El proxenetismo es toda persona que vive de la prostitución ajena, que es diferente a ser un tratante. También el proxenetismo es delito, pero la trata es un delito más grave. Un proxeneta vendría a ser un dueño de un local que en vez de cobrar solamente el servicio, ponerle la habitación a la compañera para que ella haga el servicio, le termine cobrando por cada cliente que hace la compañera, él se termine quedando con un tanto por ciento. Eso es proxenetismo. Una cosa es la trata y el tráfico de personas, porque la tiene secuestrada, le saca los documentos, todo eso que ya se sabe. Y otra cosa es el proxenetismo y otra cosa es el trabajo sexual autónomo. Son como tres líneas totalmente distintas.
Para nosotras, trata de personas es un delito y obviamente las trabajadoras sexuales nucleadas en la Retraset estamos totalmente en contra de ese delito. Lo que sí entendemos es que mezclar todo es trata de personas nos pone en mayor clandestinidad a nosotras las trabajadoras sexuales que siendo mayores de edad decidimos ejercer esta profesión. Tanto toda esa clandestinidad en la que nosotras estamos inmersas hace que obviamente la trata y el tráfico de personas no se pueda combatir. Esto es tan imperiosamente urgente que se legisle para nosotras. Reinaga explica que intentan incidir en todos los espacios políticos y reivindicar sus derechos como mujeres, personas y exigir el reconocimiento del trabajo sexual, ya que al no estar reconocido, según cuenta la entrevistada, viven en una situación discriminatoria. Exigimos también a nuestro gobierno la salud integral. Hace más o menos 10 años nosotras decidimos también romper el corsé del SIDA. ¿Por qué? Porque veíamos que solamente estábamos presentes y éramos tenidas en cuenta en el Ministerio de Salud, y ni siquiera para la salud integral, sino para hacernos el test, investigaciones del tema de la epidemia, pero no estábamos, en realidad éramos objeto de investigación y no éramos sujetas de derecho. Y bueno, Diego, hasta aquí han estado mis apuntes de este programa. Sara, tú siempre luciéndote con los apuntes en Vamos a Acabar Bien, el podcast del Comité Anti-SIDA Valencia. Te esperamos para el 4º programa, un programa súper especial, además porque vamos a estar hablando de la importancia del lenguaje cuando hablamos de VIH. Muchísimas gracias, Diego. Nos vemos. Adiós. Recuerden, la visibilización del VIH es una forma de hacer frente a la garantía de los derechos de las personas que viven con el virus, pero no es algo que deba ser público. Las personas con VIH deben decidir por sí mismas si quieren tener una posición de sujetas y sujetos políticos o si quieren no hacer pública su condición de salud. Esto no hace más ni menos a cualquier persona. Lo que sí puede hacer una persona con VIH es convertirse en un agente de cambio para que más y más personas tengan la información correcta y puedan tomar decisiones adecuadas, por ejemplo, compartiendo este podcast. Además, aunque exista la trata de personas, también hay quienes han decidido hacer del trabajo sexual su profesión y piden derechos y garantías que les protejan al momento de realizarlo. Recordemos que existe una gran diferencia entre trata, proxenetismo y trabajo sexual. Muchas gracias por acompañarnos en Visibilizando con Sentido, nuestro 3er capítulo de la serie de podcast Vamos a Acabar Bien del Comité Anti-SIDA de Valencia. Les esperamos en el siguiente capítulo, Comunicar como toca, porque debemos conocer la importancia del lenguaje al momento de hablar de VIH. Este podcast se realiza con el apoyo de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana y la Facultad de Filología, Traducción y Comunicación de la Universidad de Valencia. ¿Has visto cómo con sensibilidad todo entra más fácil? Gracias por mojarte. Estamos acabando. Muy bien. Nos vemos en el próximo capítulo. Bye.